Bueno, voy a hablar con una persona que está del otro lado de la línea, que la última vez que hablé con ella fue el 21 de mayo del 2016. Así que, bueno, ella estaba en otra situación y nosotros estábamos ya con un año de programa casi, pero hace tanto ya. Y actualmente ella es licenciada en Ciencias Políticas, tiene un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con el sector PYME de la República Argentina. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y es la persona que va segunda en la lista de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires ante las parlamentarias que se van a llevar adelante el próximo fin de semana. Y es Carolina Castro. ¿Qué tal, Carolina? Buen día. Marcelo Aymar te saluda después de tanto tiempo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué memoria o qué buen registro tenés de con quién vas hablando? Interesante. Es que fui a esa entrevista que está en las redes para saber de qué hablábamos en ese momento. Porque en ese momento vos estabas trabajando como subsecretaria de Políticas y Gestión de Pymes del gobierno de Mauricio Macri. Y dije, che, ¿de qué hablamos en ese momento con Carolina? ¿Y de qué hablamos? Ahora tengo intriga yo. Bueno, lo central de esa conversación era que yo te pregunté sobre la ley antidespidos, porque fue en mayo del 2016, fue la ley antidespidos que bueno, que después la terminó por decreto bajándola el expresidente Macri, que había tenido el apoyo, creo que por primera vez, del masismo en un intento de coalición con el Frente para la Victoria en ese momento todavía, porque todavía ni era Unidad Ciudadana. Y la pregunta en sí que rondaba y que vos estabas tratando de explicarme era, ¿qué hacemos con la productividad de las pymes? Y bueno, y ahí estuviste como muy esmerada tratando de explicarme y te digo que tiene una total actualidad, porque terminamos hablando de beneficios a las pymes, de qué es lo que estaban haciendo en ese momento en la subsecretaría. ¿Qué hacemos con la productividad, Carolina Castro? 5 años después. Qué buena pregunta para un sábado, y después de la pregunta que le estás haciendo a la audiencia, que es tan existencial, ¿no? Como, sí. Así que estamos de un sábado bien. Vinimos tranquilos. Igual el tema libre tiene que ver con la productora, que entró. Nosotros hacemos un tema libre para que la audiencia se intercomunique y mande mensajes, y le toca a cada miembro del programa un sábado por vez. Y bueno, le tocó a Florencia, y viste que las mujeres son profundas, son más profundas que los hombres, y fue derecho con esa pregunta, pero bueno. Por suerte, Marcelo, yo puedo hablar de productividad, que me va a salir mucho más fácil que responderte lo que te tiene que responder la audiencia hoy. A ver, lo notorio es que cuánto pasó de ese año, del 2016, 5 años, y esta pregunta que vos me haces, sí, que es una pregunta clave que la mayoría no suele hacer, porque la manera en la que crecen los países, la manera en la que se logran mayores salarios, que es algo que todos queremos, ¿no? Que nuestra población pueda obtener mayores salarios, que tenga un buen poder adquisitivo. La clave y la llave de todo eso es la productividad, y es un tema sobre el cual no se habla en general y sobre el cual no se hace nada tampoco. De hecho, la Argentina es hoy mucho menos productiva de lo que era hace 10 años, claro. Lo cual es un problemón que nadie mira, pero es la realidad, y que nos va a costar muchísimo, sobre todo porque en el mundo, que es un mundo cada vez más global, más interconectado, cuando vos, el de al lado, sigue entrenando, ¿no? Pongámosle, voy a hacer un ejemplo, estamos todos para correr una carrera, ¿no? Sí. Los países estamos todos corriendo una carrera, que de hecho la estamos corriendo, la carrera es tecnológica, es por agregar valores, por generar empleo, y el de al lado empieza a entrena como un loco durante 4 años, llega a la maratón, y obviamente si vos no hiciste nada en 4 años, o sea, te vas a ganar. Y el problema de la Argentina es ese, es que estamos queriendo competir en un mundo que se pone cada vez más competitivo, más productivo, más tecnológico, y la Argentina no logra resolver cuestiones fundamentales para empezar a dar esas discusiones más sofisticadas de productividad y tecnología, que son las cuestiones que hacen a la macroeconomía. Nosotros seguimos en un país que tiene 50 puntos de inflación, que tiene arriba de 20 puntos de inflación hace una década, y que un organismo como el Banco Mundial te dice claramente, con estos niveles de inflación no podés crecer. Claro. Y claro, somos el vivo ejemplo de que eso es así. Hay una idea, Carolina, que hasta la bajaste en un spot y está en tu Twitter, que tiene que ver con algo que están pensando con Florencio, de los sectores productivos del país que exportan, ¿no? Y vos decís algo de, bueno, para que la Argentina crezca necesitamos dólares, y que aparte es muy gracioso, porque decís Villuya, El Verde, bueno, es como muy gracioso, y en definitiva decís, bueno, estos sectores que son los que traen los dólares,
nosotros tenemos que darle ciertos beneficios. Querías que me explicases eso porque creo que es una de las ideas más sensatas que escuché dentro de las pocas ideas que se llevan adelante en estas parlamentarias por parte de los candidatos, porque hay como mucha repetición. No sé si pensás un poco lo mismo, pero me parece que esto que te estoy pidiendo que expliques, creo que es una de las cosas más sensatas y ver si se puede llevar adelante, ¿no? Porque como periodista siempre estoy pensando, che, esto está muy lindo, pero ¿es de verdad? No, se tiene que poder llevar adelante y Marcelo, me encanta que me hagas esta pregunta porque me permite hablar de lo que para nosotros es más importante en esta campaña, que es hablar de propuestas. Nosotros llegamos a esta campaña con 24 propuestas, que aquel que nos está escuchando, porque ahora te voy a contar 2 o 3 y en particular esta que me preguntaste por lo de las exportaciones, pero aquel que está escuchando, que quiere, el día que va a ir a votar el 14 de noviembre, quiere realmente interiorizarse, che, ¿y qué piensa esta gente? Cuando llegue al Congreso, ¿qué es lo que quiere hacer? Que se meta en nuestras redes, en las redes de Florencio Randazzo, en las mías, que Carolina Castro, Caro Castro, y van a encontrar las 24 propuestas en distintas áreas. Pero yendo a lo que me preguntaste en concreto, nosotros lo que planteamos para los exportadores es bastante sencillo, es darles un incentivo a generar un incremental en las exportaciones. Si vos en los últimos 2 años tenés un promedio de exportaciones tal, ¿no? Tantos kilos, tantas toneladas, lo que fuere que hayas exportado, Sí. y de aquí en más exportás por encima de ese promedio, que todo aquello que sea incremental, si es una materia prima, reducirle a la mitad el derecho de exportación, o sea que pagues la mitad de derechos de exportación por ese incremental, y si es una manufactura de origen industrial o agropecuario, entonces que no pagues ningún derecho de exportación, ¿no? O sea, 0 por ese incremental. Nosotros creemos que esto no es menos recaudación para el Estado. Por el contrario, si vos generás un incentivo para que alguien genere una tonelada adicional que no iba a generar, que generó a partir de un incentivo, estás poniendo en marcha la rueda de la economía y no es menos recaudación, es más recaudación por un montón de lados, incluso si le bajas el derecho de exportación. Sí. Entonces, este tipo de cosas, de hecho el gobierno ya lo hizo para la industria automotriz. ¿Vos sabés que Uno también tiene que reconocer cuando ese camino en la industria automotriz se hizo. Y de hecho muchas automotrices están planificando un incremento en sus volúmenes de exportación. Bueno, ¿por qué no lo hacemos para toda la economía? Si es virtuoso para los autos, tiene que ser virtuoso para todo lo demás. Esa es un poco la visión. Sabés que ayer estaba tarde leyendo, ¿no? Y la liquidación de divisas récord para el mes de octubre alcanzó los 2.400 millones de dólares y es el indicador más fehaciente del volumen de ventas por parte de los productores. Estoy leyendo esto, ¿no? Pero lo que más me parece interesante del dato, es que de paso se lo comparto también a la audiencia, es que el ingreso de divisas acumulado entre enero y octubre de este año es récord histórico total. Llevan 28.000 millones de dólares acumulados, es el ingreso de divisas, y es un incremento que llega al 65% respecto de los 16.000, casi 17.000 millones de dólares que en el mismo segmento se trabajaron o se terminaron liquidando en el 2020. El dato es abrumador y me parece que tiene mucho que ver con lo que vos estás hablando. Bueno, sí, es que hay que seguir incentivando ese círculo virtuoso de más exportaciones, que es algo que necesitamos. Obviamente hubo un crecimiento en los precios de los commodities, ¿no? Hemos tenido un alza. El mundo está demandando los productos que la Argentina, sobre todo el campo, produce, y eso, bueno, genera obviamente una disparada previo a un año que fue muy recesivo, ¿no? De bajo comercio, bueno, y demás. Pero hablando de los temas más estructurales, si me permitís 2 segundos, nosotros creemos que en el Congreso tendríamos que discutir una ley de estabilidad que tenga en cuenta lo monetario, lo cambiario y lo fiscal, que nos permita avanzar eventualmente en un verdadero acuerdo de precios y salarios entre empresarios y trabajadores, pero sobre la base de un plan de estabilidad. Ahora, ese plan de estabilidad tiene que tener consenso. Nosotros vemos hoy que el gobierno no tiene un plan para reducir la inflación. La realidad es que planteó un presupuesto con 29 puntos y termina el año, lo va a terminar con 50 puntos. Y si no resolvemos esto, entre todos, ponemos nuestro granito de arena, nosotros queremos llevar esta propuesta, queremos debatirla, ojalá se dé el lugar para ese debate, ojalá el resto de las fuerzas políticas estén dispuestas a darlo. Nos parece que un poco lo que nos ha pasado en esta campaña es que esta grieta tan honda que tenemos, ¿no? Tan polarizada de ver todo blanco-negro, no permite que se genere un mínimo diálogo para empezar a consensuar algunas ideas, lo cual es bastante... Bueno, quería preguntarte algo sobre eso, porque en el debate que se llevó adelante hace algunos días atrás, en donde Florencio Randazzo estuvo con también los primeros candidatos de las listas de las demás fuerzas políticas, fue el único que insistió fuertemente
en esta situación de acordar, de dialogar, de superar las diferencias. Para mí quedó como medio aislado en ese momento del debate, como que los demás dijeron, che, ¿por qué se pone a hablar de esto, Florencio? ¿No? Si acá estamos un poco para pelearnos, es un poco lo que percibí. Ahora, también la pregunta que te hago es la siguiente, porque yo lo que considero, y recién justamente lo estaba hablando al comienzo del programa, que tal vez el sector político, las administraciones, los partidos políticos, les cuesta mucho en este país llegar al diálogo, y quiero tratar de que me salga bien la explicación, porque saben que en el diálogo, los que llaman al diálogo son los gobiernos, y tal vez la idea es que si el gobierno llama al diálogo, como los sectores de poder son tan fuertes, que en ese llamado al diálogo va a tener que conceder demasiado de los temarios por los cuales lo llama al diálogo a los demás sectores. Y se olvida, tal vez los ejecutivos, porque también le pasó a la administración de Mauricio Macri, que cuando vos convocás al diálogo tenés al pueblo atrás, que llamás a la oposición para que mejore tu idea de diálogo y enriquezca lo que en definitiva estás tratando de trabajar en ese proceso de acuerdos. ¿Llegaste a comprender un poco? ¿O fue muy complejo? Claro. Sí. Y me parece que ahí hay un temor con eso, con la dirigencia política, ¿no? Es decir, si yo me siento, voy a tener que conceder. Y se olvidan del apoyo del pueblo que está atrás, que te legitimó como gobierno. Pero es la base de la negociación, ¿no? La base de la negociación es entender que uno cede. Si no, no hay consenso y diálogo posible. Pero ceder o mejorar, Carolina, sobre la idea que yo propongo. Pero es que yo creo que en un buen diálogo y una buena negociación, la mejora se da a partir, digamos, de ceder. Sí, claro que sí. Cada uno tiene que ceder algo, si no, no hay posibilidad de mejora. Pues si yo voy con mi propuesta que dice A y el otro viene con su propuesta que dice B, y ninguno de los dos se quiere mover de A y de B, no vas a llegar a C, ¿me entendés? O sea, un poquito cada uno tiene que eso lo comprendo. ceder. Sí, pero A, que sería el gobierno, ¿no viene con el mandato popular? Sí, por supuesto que sí, pero viene también de unas PASO en donde claramente ese mandato popular, y por algo tenemos elecciones intermedias, le muestra que ya no tiene el mismo apoyo que tenía, y es parte de lo lindo de la democracia, ¿no? Que podamos ir cada 2 años a decirle a la política cómo venimos pensando respecto de cómo están gobernando. Sí, no, ese momento lo perdió Alberto Fernández, y yo estuve 2 años acá en este programa diciendo que lo perdió. O sea, él venía a dialogar y acordar y terminó encerrado. Sí, venía a unir a los argentinos, y de hecho al inicio de la pandemia logró un diálogo interesante en el sentido de que había sentado en la misma mesa a Kicillof y a Larreta, ¿no? Sí. Y creo que a todo el mundo eso le gustó mucho, pero después se abandonó rápidamente, se cometieron un montón de otros errores. La coalición de gobierno hoy no se sabe cuántas partes tiene, pero no se sabe si hay acuerdo entre ellos. Entonces es muy difícil también convocar al diálogo desde ese lugar, porque vos para poder convocar al diálogo también tenés que tener más o menos un consenso interno de, bueno, qué es lo que voy a ir a proponer en ese diálogo. Acá igual me parece que lo importante, Marcelo, para mí, si me permitís compartir, es estamos a una semana de una elección que es una elección legislativa, no es una elección presidencial. Entonces, nosotros no estamos como ciudadanía, de alguna manera, tan forzados a jugarnos todo, ¿no? Porque a veces en la elección presidencial uno dice, y le voy a dar un montón de poder a una fuerza política, o incluso a una persona, porque al final es un sistema presidencial, para que nos gobierne durante 4 años. En la elección legislativa lo que hacemos es renovar las cámaras, desde un Consejo Deliberante hasta el Congreso Nacional. Y para mí es importante que haya otros matices. Entonces, este espacio político, que es Vamos con Vos, se propone eso, se propone ser una alternativa en un país que está muy agrietado, que yo creo que esa grieta nos inmoviliza, para empezar a generar un poco más de apoyo hacia una visión más dialoguista. Entonces, ojalá los que nos están escuchando nos puedan dar la oportunidad, le permitan a Florencio Randazzo estar en el Congreso, me permitan a mí estar en el Congreso, y después en muchos distritos empezar a partir también el blanco-negro que hay en los consejos deliberantes, ¿no? Hay muchos consejos deliberantes que algunos están empatados y otros tienen preeminencia de una fuerza política, y después no hay ninguna minoría, ninguna, digamos, voz distinta, y ahí también estamos haciendo un gran esfuerzo con nuestros candidatos. Mira, mucha gente en Vamos con Vos se está presentando en muchos distritos por primera vez, igual que me presento yo a una campaña electoral. Tenemos desde médicos y docentes hasta comerciantes o trabajadoras sociales. La verdad que está re bueno lo que estamos armando, nos cuesta mucho darlo a difundir, nos cuesta mucho que en el medio de la grieta se nos dé un espacio, así que además te agradezco la entrevista. Y bueno, pero
el 14 de noviembre yo creo que una buena parte de la ciudadanía puede llegar a elegir una opción que no esté ni a un lado ni a otro, sino que esté, digamos, en una posición un poco más gris, ¿no? Un poco más matizada, que creo que a la Argentina le hace falta. Bueno, Carolina, esperemos que no sean 5 años más para que volvamos a hablar. No, por favor, volvamos a hablar antes. Y no fue por una cuestión tuya, fue por una cuestión de dinámica, que bueno, hacemos política y bueno, en algún momento volviste al sector privado y bueno, ahora de nuevo dando la pelea desde el sector que tiene que ver con transformar la realidad más fuertemente. Vos lo dijiste en un par de entrevistas últimamente, que estás acá para transformar la realidad y Así eso es. se transforma desde la política, así que te mando un beso, buen fin de semana, saludos a Florencio y bueno, estaremos hablando próximamente. Le mando, Marcelo, muchas gracias por tu nota y nos estamos hablando en cualquier momento. Te mando un beso, Carolina. Beso, chau, chau. Chau, chau. Buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era la candidata que va número 2 en la lista de Vamos con Vos, que es el partido que lidera Florencio Randazzo.